Sí, acá estamos, en esto que es la esto es un clásico que venimos haciendo hace muchos años, es un clásico además que adelanta una tecnología que es hacerlo bien federal para todo el país y para países vecinos a través de Internet. Quiere decir que en este momento, por ejemplo, la audiencia de Grositio, que es 62%, lo ve a través de esto, con lo cual estamos llegando a millennials de corazón y millennials de DNI. Tiene que ver un poco con hacer esto, llegar y hacerle conocer a la gente a nivel mundial, diría, el índice de calidad institucional. Algo que se viene haciendo hace muchos años, algo que acá dentro de Grositio nos preocupa muchísimo y que empezamos a trabajar muy de cerca con la Fundación Libertad y Progreso. Lo estoy mirando justamente acá, Agustín Echevarne, si la cámara me acompaña, director general de la Fundación Libertad y Progreso. Un gusto, Agustín. Sí, no, un placer y hacer esto y siempre te agradecemos que lo podamos hacer aquí, no, porque me encanta, ha tenido éxito siempre y es un placer venir y poder mostrar esto, bueno, con Martín también, ¿no? Y en este caso, hablando de los avances que te voy diciendo tiene este indicador, bueno, un gusto también tenerlo a Fernando Sánchez. Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional, un hombre que está justamente dentro de Jefatura de Gabinete como secretario en el equipo de Marcos Peña. Y la realidad, muy bueno que hayas venido porque estamos hablando de algo que está ocurriendo en la Argentina que nos impacta a todos y a vos que podés estar en el campo, en el ámbito empresario, en cualquiera de estos ámbitos, sos emprendedor, que hay muchos de estos emprendedores, que la Argentina le vaya bien y se muestre bien en el mundo, significa que nos va bien a todos, que hay más trabajo y que también vamos a tener menos pobreza, ¿no? Que esto es importante. Así que un gusto tenerte, Fernando. Gracias por invitar. Y bueno, y el investigador, el hombre, es más, el tipo por el cual yo creo que lo he contado, ¿no? Yo hice mi doctorado gracias acá al amigo cuando era rector de SEADE, así que me siguió en todo su tramo. Y bueno, Martín Krause, gran investigador, docente de la UBA, ex decano de la Universidad de SEADE y un investigador de la Fundación Libertad y Progreso. Bueno, él es el encargado de hacer este indicador. Le cuento a la gente que esto lo que va a hacer básicamente es generar primero inductores con datos cuantitativos, objetivos, para no razonar o pensar sobre la nada. Así que vamos a ver cómo está la Argentina. Vamos a charlar también de cuál es el factor clave para que la Argentina esté mejor. Y ahí aparece una palabra donde Fernando Sánchez nos va a ayudar muchísimo, que es el concepto de corrupción, ¿no? Algo que nos erosionó tanto durante muchos años. Y después vamos a ver, bueno, pero a ver, la Argentina que tiene que competir en el mundo, ¿cómo está respecto al mundo y cómo están otros países que están bien? Para ver de repente por qué, digamos, esto está mejor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos? Usamos como inductor esto, Fernando, vamos a charlar un poco de los indicadores. Martín. Muy bien. El año pasado, cuando presentamos el del 2007, la Argentina había mejorado 4 posiciones. Pero hay que tener en cuenta que el índice, como toma a su vez otros indicadores, va reflejando cambios con claro rezago. Este año, por primera vez, creo que refleja contundentemente lo ocurrido a partir del cambio de gobierno a fines del 2015. Que eso tenía cosas que habían ocurrido en el 2016 muy incipientes y todo el arrastre de todo lo que venció los 12 años anteriores. Exactamente. Ahora Argentina mejora 19 posiciones y es el país en toda la región que más ha mejorado su situación. Si podemos ver, ahí está en pantalla. Lo de arriba son las posiciones que tenía la Argentina en los distintos años. Está desde el 2007 que comenzamos a hacer eso. Entonces ustedes ven que desde el 2017 al 2018 pasó del 138 al 119. Habíamos llegado a la peor posición en el 2016, que claramente reflejaba 2015 o 2014, en la posición 142. Entonces ahora bajamos, 138 primero y 119 después. ¿142 de cuántos países? 191. Ajá, o sea, estábamos atrás de todo. Sí, claramente. Y como ves, recién ahora, digamos, estamos recuperando lo que Argentina tenía en 2010 todavía, ¿no? Pero bueno, pegó un salto bastante grande. Abajo aparecen cada uno de los indicadores que nosotros vemos, tanto sea para el año 2018 como para el año 2017. El índice tiene 2 subíndices, uno de instituciones políticas y otro de instituciones de mercado. En las dos ha mejorado, pero la Argentina ha mejorado más en las instituciones políticas que en las instituciones de mercado. Hay para que tengas una idea, en el índice general subió como 9 puntos en la nota, aunque subió 19 posiciones, como 9 puntos en la nota. En las instituciones de mercado sube 6 puntos y en las políticas ha subido 10.
Contale a la gente qué serían instituciones públicas, porque digamos, a mí se me ocurren públicas y privadas en medio de esto. ¿Qué sé yo? Una institución de mercado puede ser una bolsa, una bolsa nacional de valores. No. O sea, instituciones desde el punto de vista de la economía institucional, como lo tomamos acá, son más bien reglas de juego, más que organismos como tales, ¿no? Entonces, dentro de las instituciones políticas, lo que evaluamos es, en primer lugar, el rule of law, es decir, el respeto a la ley y el derecho. Luego un indicador del Banco Mundial que se llama voz y rendición de cuentas, que es sobre el funcionamiento de la democracia, la posibilidad de tener candidatos, que es elecciones libres, que no se las roben, etcétera, etcétera. Después la libertad de prensa como un elemento central, digamos, para el control institucional, y por último la corrupción. Siempre formó parte de este indicador. La corrupción en el sentido de que cuanto más corrupción es menos calidad institucional, quiere decir que no hay ningún tipo no hay controles, ¿no? Esto arma, digamos, el subindicador de instituciones políticas. Por el otro lado están los indicadores de libertad económica, los indicadores de competitividad global de Davos y el de haciendo negocios del Banco Mundial. Entonces eso reflejando la calidad de las instituciones de mercado, pero que en realidad quiere decir, más que la bolsa, esto quiere decir, bueno, tenés una moneda sana, tenés una política fiscal saludable, tenés bajos impuestos, tenés bajas regulaciones que permiten al mercado funcionar. Eso es lo que evalúan. O sea que sin duda en esas todavía me parece que tenemos que hacer deberes, porque está un poquito más baja que la política. Bueno, parecería que el gradualismo significa eso también, ¿no? Obviamente que ahí ha habido mejoras porque esto lo muestra. La eliminación del cepo, obviamente que eso impacta, pero todavía podríamos mejorar viendo el vaso medio lleno. Claro, porque seguís teniendo déficit fiscal, seguís teniendo inflación. Los temas de estos días no permiten que mejores más todavía, aunque yo creo que el año que viene hay uno de esos indicadores que viene con más rezago todavía. Yo creo que el año que viene va a haber una mejora adicional. Sí. Ok, y ahí surge, y por ahí está bueno, que va a servir como para charlarlo un poco acá con Agustín y con Fernando, que es el tema de la corrupción, ¿no? Sí. O sea, al mejorar mucho corrupción, que me parece que tiene que ver mucho con ambas instituciones, la política y la económica, eso no se eleva. Quiere decir que el mundo premia lugares que sean más confiables y no lugares donde haya toda tramoya de corrupción. Claro, sí, la corrupción tiene un impacto claro en la inversión y obviamente en la calidad institucional. Ahora, cada año vinculamos con algún tema específico y este año lo hicimos con la corrupción. Y lo que surge a primera vista es que precisamente muchos de los elementos que tomamos para evaluar la calidad institucional son los que hicieron posible el destape de todos los escándalos que tenés en América Latina. Te menciono algunos. Jueces independientes, independencia de la justicia, Moro, etcétera, ¿viste? Es fundamental y nosotros lo tomamos como un elemento clave de la calidad institucional. Segundo, la renovación de mandatos, ese principio básico de la República, porque si te pones a ver, muchos de los que están procesados fueron gobierno, no están procesados cuando son gobierno, pero hay un control al menos cuando se fueron. O sea que el mecanismo el principio de la renovación de mandatos es fundamental. Bueno, después obviamente la libertad de prensa. Acá en la Argentina todo empezó a partir de algunos periodistas independientes, ¿no es cierto? Que destaparon todo esto y se lo mostraron a la gente. Y por último, el último elemento que también lo hemos tomado en cuenta mucho y muchas veces es el de lo que llamamos la competencia interjurisdiccional. Es decir, los países compiten por la calidad de sus instituciones y siempre le hemos prestado atención a eso. Pero acá se da también porque varios de los escándalos han surgido en otras jurisdicciones, ¿no es cierto? Lo de Odebrecht termina haciendo saltar al presidente de Perú, pero empezó en Brasil. Lo de la FIFA empieza en Estados Unidos y termina en escándalo en otro país. Empieza a haber ese mecanismo, digamos, de competencia interjurisdiccional que es muy saludable, porque muchas veces son investigaciones que en el propio país no avanzarían a esa misma velocidad, ¿no? Así que esos son 4 elementos claros que siempre hemos evaluado y que yo creo que han estado presentes en todos estos casos que ahora andan dando vueltas por ahí. Después hicimos una muy simple correlación entre calidad institucional y corrupción y voy a mostrar un gráfico ahora que se ve, eso sí,
Esos puntitos son cada uno de los países, pero que muestran, digamos, muy poca dispersión, digamos, y una clara relación entre mayor calidad institucional y menor corrupción. Hay un punto, si ustedes quieren comentarlo, porque aparece ese puntito que aparece ahí abajo a la derecha, ese como un planeta perdido, decís, ¿qué es eso? Y lo primero que se me ocurre es Venezuela, no sé por qué. No, ¿sabés cuál es? Es Cuba. Bueno, Cuba aparece por ahí, ¿no? Cuba curiosamente aparece mejor, mucho mejor en percepción de la corrupción que en calidad institucional. Pero yo dudo de eso, porque en un país en el cual no hay libertad de prensa, no hay democracia y no hay competencia entre distintos políticos, ¿quién va a denunciar corrupción ahí? Así que, pero capaz que te lo premien si lo denunciás, ¿no? Porque en el fondo estás atacando al principal benefactor, que es el Estado. Entonces, si hay alguno que le está robando al Estado, seguramente Raúl se va a poner nervioso, ¿o no? Sí, bueno, pero lo que habría que chequearlo es a Raúl, en realidad. Claro, es cierto. Sí, bueno, ahora justamente está dejando la... Sí, pero no, seguramente que tiene una buena pensión. En fin, entonces parece haber una clara correlación, lo cual antes de hacer cualquier tipo de este grafiquito parecía como obvia, ¿no es cierto? Los países que tienen mayor calidad institucional son aquellos, los primeros que después vamos a ver, son países que también aparecen en altas posiciones en el índice de percepción de la corrupción. Impecable. Fernando, cuando uno mira todo esto y dice, wow, ¿no? Qué bueno sería hacer más marketing de este tipo de cosas, ¿no? De indicadores mundiales o lo que sea. Y aparecieron dos cosas que me parece que están muy buenas, sobre todo desde tu rol de fortalecimiento, ¿no? Institucional, que es instituciones políticas e instituciones de mercado, ¿no? Y sobre todo instituciones políticas, ¿qué te hace pensar a vos cuando decís, este fue el indicador que mejor anduvo, ¿no? En primer lugar es el resultado, por suerte algunos se están midiendo, digo, tanto este indicador como el de Transparencia Internacional nos están dando buenas calificaciones según el punto de partida, que es muy malo. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que es una definición tomada que pretendemos y que estamos seguros de mantener a lo largo de por lo menos toda nuestra responsabilidad al frente del gobierno. Primero porque es un reclamo social que no es una moda electoral, sino que se mantuvo. Me parece que eso a su vez nos ayudó a nosotros, el gobierno o el oficialismo, a convertirlo en un tema permanente, porque siempre hay una lógica del primer impulso, podés lograr varias cosas, pero después te empiezan a costar más los cambios. Y no, podemos sostener esta política de cambio en relación a la transparencia, a la lucha contra la corrupción, a la integridad como forma de gestionar lo público. La integridad es un poco las personas decentes que además son eficientes en el Estado. Eso para mí es un funcionario íntegro. Lo otro es que hay que hacer muchos cambios, pero que se hicieron en muy corto tiempo cambios significativos, tanto en instituciones políticas como en instituciones económicas. Y no es solamente aquellas que se han decidido solo en el ámbito del Poder Ejecutivo, es decir, que por competencia el presidente de la Nación emite un decreto y logra un gran cambio, o una resolución ministerial, o una decisión de política, como por ejemplo salir del cepo, que era un absurdo total, que nos metían más problemas que beneficios que nunca nos trajo, y esas cosas contribuyen a tener mayor calidad de institucionalidad económica. Pero también tenemos otras que son centrales para la salubridad de nuestro sistema de mercado, de competencia sana, de garantizar reglas de juego, etcétera. La ley de defensa de la competencia, que tiene que existir. Los países que han logrado tener economías dinámicas, economías sanas, tienen reglas de juego para proteger a los que cumplen con la ley, no al chico, al mediano o al grande, no, a todos. Entonces, me parece que la obligación está puesta arriba de la mesa, que el compromiso, por lo menos de Cambiemos, es sostenido, por suerte, y creo que se empieza a ver en esto, y que la gente en la calle lo empieza a percibir. No es lo mismo cuando vos tenés que venir a pedir un favor para obtener algo que en realidad es una obligación básica de todo Estado, a que la tengamos a que la decidamos y que forme parte del reconocimiento del ejercicio de un derecho, de una libertad, punto. El hacer periodismo libremente es una cosa que tendría que darse naturalmente en una democracia republicana. Y para nosotros eso es esencial, es fundamental. Que diga lo que quiera, el que quiera, y bienvenida a la crítica.
Fernando, vos sabés que la gente en general, por lo menos yo te hablo, qué sé yo, dentro del ámbito que uno se mueve y todo lo que tiene que ver con el campo, la agroindustria y supongo que también en otras instituciones, vos representás un poco como uno de los de la mano derecha de Lilita, ¿no? Y acá lo que juega también en esto es, dentro del equipo de Cambiemos, algunos de las personas o las personalidades que representan un sello de calidad institucional, ¿no? Lo digo especialmente y te menciono a vos, porque vos sos hombre de la coalición cívica y te has criado de chiquito, digamos, también acá adentro, que cuando uno mira estos indicadores de instituciones políticas, hay personas y referentes que uno tiene que cuidar y que representan para la sociedad de repente ese sello, ¿no?, de garantía. Te miro a vos que me mirás así como muy pensante. Sí. No. Yo me refiero a las instituciones, diciendo, más que a las personas. Es que pero deben influir o no personas que son como una especie de garantes dentro de las instituciones. Bueno, no debe ser lo mismo ver la Lilita que ver la Morena. Un gran desafío es darle a las instituciones el carácter de algunas personas. Es decir, que uno gana como nación cuando las instituciones, más allá de qué personas estén ahí, tienen las características necesarias para poder garantizar eso que tienen que garantizar. Entonces, vos podés, un juzgado y un juez para mí deberían ser con un piso mínimo, todos cumpliendo una lógica y un nivel de características similares. Es decir, no podemos sentirnos contentos de que haya un juez extraordinario. El problema de Brasil, que puede asimilarse al nuestro, es que juez Moro hay uno. Si no, la corrupción no se hubiese convertido en varios países de América Latina, entre ellos la Argentina, en mega corrupción. ¿Qué quiere decir mega corrupción? No es un caso aislado, es durante mucho tiempo, son grandes perjuicios para la sociedad y no solo en materia económica, y que abarca grandes porciones de una administración, es decir, no a un funcionario determinado. Esa es la característica hoy de la corrupción en varias partes del mundo y lamentablemente en muchos países de América Latina, de lo que hay que salir. Y no se sale con un solo buen juez o con una sola Lilita Carrió. Sí, sin duda, en los momentos más difíciles es mejor tenerlos a ellos, por supuesto y absolutamente. Yo he encontrado mucha similitud en muchas personas, en Cambiemos y fuera de Cambiemos, y en ámbitos donde nosotros estamos acostumbrados a movernos, pero también en ámbitos y en barrios muy difíciles de la Argentina, que sostienen esos valores. En realidad uno tiene que mirar qué valores tienen las personas, y esos valores tienen que convertirse en mayoritariamente generalizados y aceptados como tales, como virtuosos para una sociedad. Después tienen que verse traducidos en las instituciones, porque si no tenemos que andar rezando de que tal persona o tal otra sigan en tal institución. Yo quiero confiar en la justicia, no en tal juez. Quiero confiar en los diputados y en los senadores, no solo en una diputada o en un senador. Quiero eso, más allá de las diferencias. Después viene lo demás, las diferencias son propias de la democracia, a mí eso no me preocupa en lo más mínimo. Agustín, te tengo que meter un poco en tu tema como economista, ¿no? Porque lo que sale un poquito más abajo son las instituciones de mercado, y entonces yo ahí me imagino también en una correlación y digo, bueno, ¿qué necesita en este momento la Argentina? Ya no el gobierno de Cambiemos, inversiones, gente que se la juegue, gente que venga y diga, bueno, a ver, porque hay muchos que, yo te contaba, estaba haciendo un programa hoy con gente que justamente está pensando en invertir para exportar carne y cosas. Y ¿sabes qué pasa? Yo le tengo miedo al ciclo de la Argentina, porque entro a la guita, todo bárbaro, pero cuanto más intensivo lo hago, si después me cambian la regla del juego. ¿Cómo ves esto, no? Este descalce un poquito de que haya ido por adelante instituciones políticas y en instituciones de mercado todavía estemos medio flojos. Lo primero que te diría es que por una vez vengo a dar buenas noticias, o sea que en este momento es muy sano venir cuando también puedes decir algo positivo. 23 lugares arriba. Salimos del tren fantasma, que lo sabíamos, pero también está bueno ver que los índices internacionales están mostrando que eso es así. Pero también es cierto que seguimos en el puesto 119 y varias veces lo hemos hablado. A mí me preguntás como economista cuál es la primera medida que tenés que tomar, y es tener una justicia sana. Es la primera, porque es la seguridad jurídica. Es exactamente lo que vos decís. Si vos vas a invertir a largo plazo, si no tenés seguridad de que no te van a cambiar las reglas de juego. Y la verdad es que los argentinos saben que te van a cambiar las reglas de juego. Entonces, o por lo menos eso es lo que creemos. Estamos yendo en contra de toda una historia de mucho tiempo. Y ahí es donde creo que hay que decir, estamos en el puesto 119, venimos mejorando, falta muchísimo. Entonces falta ver qué se puede hacer para seguir mejorando y qué cosas pueden ocurrir que te hagan ir para atrás. ¿Qué es lo que no se percibe? Quiero enfocarme en cosas cuantitativas y objetivas, ¿no? ¿Qué será lo que no se percibe acá para vos para que hayan avanzado las instituciones políticas y no las de mercado?
Bueno, debe haber privado metido dentro de esto, no solo el Estado, ¿no? No, por supuesto. La situación del mercado está clarísimo que la economía argentina sigue siendo la economía que tiene mayor impuestos a las empresas en el planeta, salvo la isla de Comoros. O sea, ya tenés un nivel impositivo que es totalmente coercitivo y te están sacando en algunos casos el 85% de la renta. Sos un esclavo del Estado si te sacan el 85% de la renta, el caso del campo. Después tenés problemas de regulaciones fenomenales. Y fíjate que este tipo de regulaciones que son, cuando son demasiado exageradas, generan posibilidades de corrupción. Por ejemplo, nosotros vamos a sacar en algún momento un video que se va a llamar La Odisea de la Bondiola, ¿no? Entonces, es la odisea de una bondiola. Para ser producida necesita, esto lo dice Lacha Lázari, que produce bondiolas. Entonces te dice, necesitas 110 sellitos y registros que aprobar. Ahora, si que una vez que la tenés producida, la bondiola en Mataderos, la querés llevar a San Isidro, necesitas 21 registros adicionales. Cada uno de esos registros es una ventanilla, que si te frenan, se te frena la bondiola. Con lo cual tienen la posibilidad de cobrarte algo para aceitarte el camino. Entonces, la desregulación baja la corrupción. Cuando vos tenés regulaciones pocas, que funcionen bien, que sean transparentes, que sean automáticas, cuanto más automáticos, menos corrupción. Si interviene la decisión discrecional de una persona, mayor posibilidad de corrupción. Otro tema fundamental, la moneda. Tener una moneda sana, con inflación cero, reduce fuertemente la corrupción en toda la obra pública, en miles de cosas, en los contratos privados, no solo en lo público, sino también en lo privado. Es decir, la moneda sana te reduce la conflictividad, tenés menos problemas con los sindicatos, no te empiezan las clases en el día. Se puede tener una moneda sana muy rápidamente en un país. Lo hemos demostrado en Argentina. En 3 años bajamos de 3.000% a cero, ¿no? En algún momento. O sea que es factible bajarla. Y además, con expansión de la economía, ¿no? Y con una baja fenomenal de la pobreza en el mismo momento. O sea que no es contradictorio con bajar la pobreza y con que se expanda la economía. Todo lo contrario. Si tenés una inflación cero, te bajan las tasas de interés, se expande la economía, tenés una expansión del crédito, etcétera, que funciona mucho mejor. Con lo cual creo que se pueden hacer muchas cosas. Pero ¿cuáles son los peligros que yo le veo? Algunas cuestiones. Mucha gente está entusiasmada en percepción de la corrupción cuando vos ves que mucha gente del gobierno anterior va siendo procesada, pocos condenados, esa es la realidad. Muchos fueron por prisión preventiva, pero después los empiezan a liberar y se van a sus casas. El caso López es un caso clave porque le cambian la carátula. Al cambiar la carátula a una persona que aparentemente se robó entre 8.000 y 20.000 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando de un latrocinio fenomenal, la mega corrupción que hablaba Fernando. Eso es un escándalo, el cambio de carátula. Por suerte la Cámara va a poner, se me ocurre, las cosas en su lugar y se va a volver a encauzar, espero. Pero ese tipo de cuestiones son peligrosas, porque si dentro de un par de años vemos para atrás y observamos que todos los que presuntamente eran corruptos y fueron pasando por las investigaciones, los van liberando y quedan sin ser presos, va a haber una sensación de impunidad gigantesca. Entonces eso sería un paso para atrás muy grande que hay que evitar. Y entonces, ¿qué es lo que falta? Me parece que hay que profundizar varios temas. El Consejo de la Magistratura, que no hemos hablado muchas veces. El Consejo de la Magistratura está profundamente influenciado por la política, que no era lo que se buscaba. Hoy en el Consejo de la Magistratura tenés 8 por lo menos miembros que son, no sé si Fernando estará de acuerdo, pero que están claramente vinculados a la política. Cuando se suponía que, por ejemplo, los que provenían de las academias debían ser elegidos de las academias y no que sean elegidos políticamente también, y es uno, cuando la Constitución dice que usa el plural, o sea que debería haber por lo menos 2. Es decir que hay muchas cosas que se pueden corregir y que hay que avanzar sobre eso. Y en ese sentido yo creo que la tarea de Lilita Carrió es muy importante. Las personas son importantes para cambiar las instituciones, porque las instituciones, hoy tenemos un problema todavía muy serio. La justicia argentina funciona muy mal y hay que decirlo. No es que más o menos. La justicia argentina funciona muy mal. Y cuando uno mide la justicia, como decía hoy Fargosi, hay que medirla con el peor de los jueces, no con el mejor. Claro. Porque es como si fueran con los médicos. Si vos vas a un hospital y te dicen, tuviste mala suerte, te tocó un médico malo, te operaron y te moriste. No, el juez es una persona muy importante, porque te define todo tu futuro y tu presente, ¿no? Entonces, estar frente a un juez es una cuestión muy, muy delicada. Ahí tienen que estar las mejores personas del planeta. Y no puede ser que no paguen ganancias, que tengan privilegios, que se jubilen con el 100% de la jubilación cuando el resto, el máximo, es el 82%. Es decir, es una clase privilegiada que actúa como una especie de nobleza de la Argentina. Tienen 45 días de vacaciones, pues cierran durante 45 días
la feria judicial, es un disparate descomunal. Dicen que empiezan a las 7:45 de la mañana, pero no empiezan a las 7:45 nadie, entonces en realidad el horario es reducido, lo que tienen. La cantidad de privilegios que tienen son obscenos. Entonces, claramente me parece que hay que hacer una reforma. Creo que es un problema de toda la Argentina, que no se la podemos decir que es un problema exclusivamente del gobierno para nada. Creo que también es la oposición, también es la opinión pública. Creo que es importante lo que se hizo, lo que se hace en las redes sociales permanentemente y lo que se ha hecho con por ejemplo, la marcha del otro día, que también es muy importante. No sé si estás medio complicado de tiempo vos y ahí está tu jefa de prensa y eso, pero... Un rato tengo. ¿Tenés un ratito más? Bueno, vos decís. No sé qué hora es, así que tenemos... Son exactamente 6 menos 20, pero está bueno que estés acá porque esto además de que se está viendo, y hace un rato me pusieron un cartel que había alrededor de, no sé, 3.500 personas, leí por ahí viéndolo online, y después esto además va a tener toda la viralización, entonces... No es menor, si uno se pone a pensar, casi creo que, no sé si un canal de televisión, salvo que tenga algún programa muy pop, no es menor. Pero voy a encarar de nuevo, para no salirme del libreto, instituciones políticas, instituciones de mercado, y te voy a tirar un poco la pelota de lo que dice Agustín, ¿no? Entonces, en instituciones de mercado y todo lo que se habla de inflación, moneda sana, gradualismo, shock, me aparece algo que tiene que ver mucho con la política, ¿no? El querer y el poder ser de la política, ¿no? Porque muchas veces uno quiere, yo al principio hablaba de shock y después y entrevistaba a tipos como Asper, Kachanowski, etcétera, y a vos mismo en algunas veces hemos debatido, y una cosa es el querer ser y el otro el poder ser de la política. Vos quisieras hacer idea y te das cuenta que te arman un piquete y te rajan las 24 horas o lo que sea. Esa es la primera respecto a las instituciones de mercado, las cosas que se puedan cambiar en este entorno de mercado. Y la segunda tiene que ver con la otra, que es instituciones políticas. Un poco un mensaje tuyo, ¿no? Porque justicia me parece también que es otra de las cosas donde empujás un poquito y te aparece algún fenómeno medio extraño que sale de algún lado y se transforma en mediático, y te aparece, viste, con que, no sé, tenés, no sé, millones en lo que... Y se arma una cosa extraña, ¿no? Y aparentemente ahí, bueno, aparece, qué sé yo, la Corte Suprema, la justicia, los privilegios, y no es tan fácil moverlo. Bueno, todo eso es cierto. Yo creo que hay una mejor buena noticia que la que advertías vos, que es cierta y que es buena noticia, que es el haber subido tantos lugares. Yo creo que la mejor noticia es que las instituciones políticas han mejorado más que las económicas. Porque las económicas con en principio un buen plan económico pueden mejorar. De hecho, se han mejorado. Buenos planes económicos y buenos momentos económicos hemos tenido muchas veces en la Argentina. Lo que no hemos tenido muchas veces es buenos momentos de instituciones políticas, sino que a la inversa. Lo que hemos tenido es una debacle, una degradación permanente, a veces más con caídas más bruscas, más pronunciadas, pero no hemos tenido en los últimos 50, 60, 70 años, excepto con el retorno de la democracia, porque lo comparábamos con la no libertad, pero solo por comparación, no hemos tenido momentos en que la justicia haya mejorado extraordinariamente, en el que el Congreso haya producido, ni que el Ejecutivo se haya conducido con limitaciones y con obligaciones, etcétera. Entonces, para mí es una extraordinaria noticia que la evaluación hoy sea que las instituciones políticas hayan mejorado más que las económicas, porque suele ser que las instituciones políticas son las que diseñan un plan para la economía que puede empezar a ir bien, y es la misma que atenta contra la buena marcha de una nación. O no decimos que la Argentina se pega un tiro en el pie cada tantos años, el ciclo que vos decías, que algunos están pensando. Entonces, lo que hay que terminar es con los ciclos de virtuosidad de la política y con los ciclos abruptos de la economía. Si vos tenés instituciones políticas estables y virtuosas, vas a tener mucha mayor posibilidad de diseñar planes económicos e instituciones económicas que pueden bancarse de mejor manera los saltos externos, los cambios de formas de producción, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es central de que haya fortísimas instituciones políticas, entre las que incluyo la justicia, claramente. Ahora, hacer los cambios no es decir, vieron que a veces también los economistas suelen decir, yo haría este cambio mucho más rápido, anda a bancarte la calle después. Porque digo, están los que dicen esto es imposible, no se puede cambiar. No, yo creo que todo lo que está mal desde hace 30 años merece ser cambiado. Es decir, si yo nací con un problema, que tengo 44 años, y el problema si persiste hasta la actualidad, yo haciendo política no lo puedo dejar como está. Eso es así.
La segunda cosa es, no todo se puede solucionar desde el primer momento. La tercera es, la sociedad tiene que saber que nosotros somos capaces de lograr cambios centrales desde el día 1. No todos los cambios, pero cambios centrales desde el día 1. Y entonces empieza un círculo virtuoso, que es a la inversa del ciclo que venimos político-económico, que venimos padeciendo desde hasta el cambio de gobierno. Pero nosotros, más allá de quién sea el próximo gobierno, queremos que este ciclo virtuoso siga sosteniéndose. Es decir, que haya límites establecidos en el diseño institucional y obligaciones establecidas en el diseño institucional que se sigan cumpliendo. Que vos digas, yo puedo tener alguna otra idea, pero esto yo no lo puedo tocar. Banco Central, hablando de una institución que es política y económica a la vez, porque se lo llevó puesto la política la última vez. Entonces, a mí me parece que hay que pensar en las dos cosas al mismo tiempo. Y que cuando lo logramos, la economía, el inversor, el campo, nosotros empezamos haciendo una apuesta, porque nuestros números fiscales son bien bravos, son difíciles. Sin embargo, le dijimos al campo, nosotros tenemos que apostar a la gente que sabe hacer su trabajo y que produce riqueza para la Argentina. Por supuesto, no se han bajado las retenciones, todo lo que uno desde el sector agropecuario hubiese querido, pero revertimos si Dios quiere. Y además hay que hacerlo de manera inteligente, porque uno puede recaudar más sin retenciones, o con reducción de retenciones, con retenciones inteligentes y yendo a la baja y a la mínima. Entonces un país inteligente, vos decías de las regulaciones, no es el que más regulaciones tiene, es el que tiene regulaciones precisas. Al resto hay que dejar de jorobar. La regulación sin la verificación de cuál es el beneficio o cuál es el perjuicio es la peor de las regulaciones. La peor de las regulaciones. Y a veces, sobre todo el Congreso, tiende en los debates a emitir normas demasiado regulatorias. Voy a poner un artículo de más porque eso nos ayuda a pasar la ley, etcétera. Pero vos decís, no, este artículo me perjudica otras 20 políticas con tal de sacar esta ley. No me sirve. Por eso nosotros decimos pluralidad, respeto por la diversidad, respeto por la independencia de los poderes. No podemos ir a decir, mañana yo voy a decir quiénes son los buenos jueces y se terminó, porque esa tentación también ya la vivimos. Al final uno termina teniendo sus jueces y no los buenos jueces que necesita el sistema. Pero tenemos que entrar todos en una lógica de decir, de ponernos a pensar qué es lo que sirve argumentalmente, qué es lo que sirve, qué es lo que necesitamos. Déjame poner una polémica. Creo sí, que está bueno. Que hay un tema que para mí es interesante, porque es cierto que las instituciones políticas tienen que funcionar muy bien, pero también las económicas, porque así como la política se lleva puesta a la economía, pero la economía se lleva puesta a la política. Entonces, si vos tenés un déficit fiscal que te genera una deuda que va creciendo de un modo insostenible, y en algún punto suben las tasas de afuera, como están subiendo ahora, y en algún momento se te corta el crédito, ahí se te caen las instituciones políticas. Sin duda. Entonces, las dos cosas tienen que ir acompañadas. Absolutamente. Por eso hay plan y debe haber plan para los dos aspectos que en realidad nunca están muy divorciados. Pero igual me gusta hoy más hablar de las instituciones en sí, y otras veces hablamos de economía. Por eso digo, mira, vos hablabas de los registros, del pobre derrotero infeliz de la bondiola. Nosotros tenemos una mesa de trabajo donde estamos verificando, mirando cómo la política puede beneficiar a los sectores productivos, no solo al campo, a los sectores productivos, a los hombres y mujeres que salen bien temprano todos los días a laburar. Hay más de 400 registros públicos. La mayoría de ellos están en el Ministerio de Agroindustria. La mayoría de ellos. Muchos en pesca, mucho en Senasa. Entonces nosotros nos pusimos a pensar, a decir, fantástico, esto no es más una cuestión de agroindustria o del registro tal o de la ley tal. Muchos ordenados por ley. Otro gran defecto por gesticulación que a veces tiene el Congreso, y no es una crítica desapasionada porque me crié en el Congreso de la Nación. Sino que dice, tal proyecto de ley, con tal beneficio, con tal política, crea un registro. Che, pero no lo puede hacer ya el registro que tenemos creado acá al lado. De esos tenés infinidad de ejemplos. ¿Cuál es la lógica? El registro que nos sirva no tiene más razón de ser y tenemos que proponer su supresión. Se cortaron muchos. Se han cortado en la última reforma unos cuantos. De burocratización, la parte agropecuaria hay muchas. Es que hay una obsesión por la desburocratización, por dos cosas. La primera es porque son costos ocultos que al final aparecen en el precio, en la falta de competitividad, etcétera. Pero la segunda es, como vos decías, son
ámbitos que te enrarecen en la administración pública, son barreras que se pueden convertir en peajes y que terminan siendo lugares donde al final algún deshonesto termina cobrando coima. Vos sí tenés la aprobación, vos no tenés la aprobación. Sí. Y después entonces, también te va en contra de las pymes, porque la empresa grande puede hacer todas esas mete 5 o 6 tipos que se ocupen de eso. Que se ocupen de eso. En cambio, la pyme es que tenés 15 personas. El que tiene una buena estructura de abogados la puede pasar, el que tiene una buena estructura de gestores la puede pasar. Tirarte un tema que me parece que es crucial, porque hablabas hace un ratito del lavallato, ¿no? Y en el lavallato en Brasil, lo que hizo Sergio Moro, lo hizo porque tenía una ley que era la ley del arrepentido. Nosotros luchamos muchísimo para poner la ley de arrepentido en Argentina y finalmente tenemos una ley de arrepentido. El problema es que no funciona. Entonces, ¿por qué no funciona la ley de arrepentido? Tenemos arrepentido. Yo creo que también tenemos unos cuantitos más. Yo Pero creo que tenemos que tener paciencia también y darle pero Fernando, déjame terminar. Si hace falta revisarla, la revisamos, pero no la podemos condenar a la muerte a los 6 meses de ejecución. Es que tiene un problema serio, porque la los ley... procesos duran 18 años, nos vamos a matar una iniciativa, una nueva herramienta que tiene la justicia. Es que la ¿Sabés herramienta, qué me pasa? ¿sabes por qué no funciona? Déjame terminar el concepto. Porque ¿cuál es el problema de la ley de arrepentido comparado con la brasileña? En la brasileña, el fiscal puede negociar con el delincuente una reducción de pena en firme, ¿no? Acá no. Acá lo hará el juez el día que se termine el proceso dentro de un montón de tiempo. Y entonces en Argentina, solamente una persona que le ha pasado como a Farín, que no sé, que tiene una cantidad inmensa de situaciones que sabe que va a ir condenado sí o sí, pero no es el caso de la Argentina en general, porque hemos tenido miles de casos de corrupción. ¿Y es mejor esa para vos, Fernando? No es un problema, tenés razón vos. Pero el problema está, por esto yo digo que tenemos que mirar qué sirve y qué no sirve. No es un problema de la ley de arrepentido, es un problema del proceso penal. Porque si vos no lo tenés al fiscal como el elemento que hace el acuerdo con el acusado, que ahora pasa a ser así el sistema y que por tanto la ley del arrepentido va a pasar a tener una trascendencia extraordinaria, y ahí sí completamos el círculo como se completa en Brasil. Pero por eso digo, miremos bien, la ley del arrepentido es una ley del arrepentido común, simple. Ahora, cambiamos el sistema de acusación y el fiscal tiene todas las herramientas en la mano. Pero podemos tener un Ministerio Público Fiscal llevado adelante por la compañera Gis Carbó, que por más de que tengamos un buen sistema de proceso penal y una buena ley del arrepentido, no vas a tener buenos fiscales para que lo lleven adelante. Entonces, tenemos que mirar de elevar el estándar de todo, normativo, de ejecución, de calidad de personas, de calidad de titulares de las instituciones, y no es que tenés que buscar el propio. Hoy el titular interino del Ministerio Público Fiscal es una persona de carrera, era el subalterno, y viene haciendo los cambios que hay que hacer. Con esos 3 cambios, ley nueva de arrepentido, sistema de acusación cambiado, y una persona proba a cargo de eso, que le dé poder a los fiscales, pero a su vez que lo controlemos a los fiscales, vas a ver cómo avanzan los procesos penales. Van a tener mucho miedo de empezar a robar o de seguir robando, que son bastantes. Lo vamos a dejar acá a Martín, porque seguramente vos le vas a querer preguntar algo y con eso ya después lo dejamos a Fernando que se vaya. Pero está bueno, vos fuiste el investigador de todo esto, estás hace muchos años en esto. Ves un gobierno que produjo en 2 años esta subida de 20 puestos y tal vez, a lo mejor a él se le ocurre y dirá, che, ¿cómo podemos subir 20 o 30 más? Sí, mira, te puedo contar una anécdota que espero que no ocurra, pero una vez fui a presentar esto en un país latinoamericano y como hablaba el presidente en esa presentación y le llamó la atención la posición de su país, me invitó al día siguiente a conversar con él precisamente para esto, para ver cómo mejoraba. ¿Dónde, en Colombia? No te voy a decir porque pobre hombre, no lo voy a quemar acá, pero la verdad es que la intención de él era ver cómo se hacían los índices que tomábamos en cuenta para ver cómo influía en la forma en que se hacían los índices para mejorar sus posiciones. Es decir, no quería cambiar las políticas, quería cambiar los índices y no cambiar las políticas, ¿no? Pero mira, en ese mismo seminario alguien preguntó eso y en ese momento yo no lo había pensado. Y a mí se me ocurrió como respuesta fácil decir, mira, acá no hay que inventar la pólvora. Acá hay que ver cuáles están primeros y segundos, los primeros 10 y ver qué es lo que hacen, más o menos. Y ahí te vas a dar cuenta. Entonces vamos a poner un caso. Ahí te llamó, que es el de... Te escuchó, estaba dudando, te puso ahí, llegás a hablar y hizo boleta. Vamos a ver un caso. Vos sabés que
en Nueva Zelanda, que aparte está primero en nuestro índice, que también está primero en el índice para abrir un negocio. Hace falta un trámite que se hace en mediodía. ¿Qué es lo que debería hacer, yo digo, cualquier otro país? Llamá a tu embajador en Nueva Zelanda, que no hace nada aparte, porque ¿qué es lo que hay que hacer en Nueva Zelanda? No hace nada, admitamos, está ahí de paseo, bueno, en fin, qué sé yo. Llamalo y decirle cómo hacen los neozelandeses para hacer eso en un trámite en mediodía y ponete a copiar eso, nada más. No estoy exigiéndole a este gobierno porque sé que le interesa eso, pero a cualquier gobierno digo, mirá eso y hacelo, no tenés que inventar otra cosa. Te hago la última, así te dejamos libre porque te están esperando y no te quiero retener acá. Pero vos que sos un hombre, como dijiste, ¿no? Fuiste diputado, formado en esto, participaste tan de cerca de Lilita Carrió, que vuelvo a decir, aunque tengamos que tener mucha gente en este momento en el gobierno, hay símbolos, ¿viste? Uno dice que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires es el símbolo de un tipo de políticos distintos que vienen de las ciencias políticas, y no es derecho ni militares, ¿no? Que siempre tuvimos abogados y militares, y que digo, qué bueno tener algún otro profesional, un ingeniero, gente de las ciencias políticas, ¿no? ¿Vos de qué profesión sos? Ciencia política. Ciencia política. Vamos a gobernar todas las... vamos a avanzar peligrosamente. La vicepresidenta de la Nación, el jefe de gabinete. Relaciones internacionales, claro, el jefe de gabinete. Digo, ¿viste cuando vos decís, bueno, qué bueno, ingenieros? En algún momento hubo muchos intentos de economistas. No nos olvidemos, Lavagna, el Mingo Cavallo, hubo muchos intentos. Ricardo López Murphy, vos que no perdés la esperanza en algún momento. Pero digo, me da la sensación como que hay una generación de gente distinta que nos permite pensar que las cosas puedan ser distintas sustentablemente a futuro. Y acá no me da miedo pensar en la oposición si logramos que estas cosas empiecen a ser sustentables, predecibles en el tiempo y que permitan a estos señores que estuvieron esta mañana pensando en inversiones ganaderas, en frigoríficos que pueden generar muchos puestos de trabajo, porque un frigorífico con 400 puestos de trabajo son 1.600 personas que viven en una ciudad del interior y hacen comer a muchísimo más, ¿no?, alrededor de ellos. Entonces digo, ¿cómo logro yo convencer a muchos de ellos que la Argentina pueda ser sostenible? Y acá un poco te pregunto sobre la base de estos índices y todo como por cierre. Esto es muy bueno, porque en realidad no solo un inversor, sino una persona que tenga que sostenerse en un barrio difícil. Dice, ¿qué hago? ¿Largo la toalla? ¿La sigo peleando? ¿O alguien que tiene un pequeño comercio? Entonces, yo sugeriría lo siguiente. En primer lugar, tratar de dar un debate público respecto de lo que en serio es lo que más le conviene a este país. En segundo lugar, tratar de identificar los actores que sean los que más estén al servicio de esta nación. No importa si sean del oficialismo o de la oposición. Yo me he cansado en el buen sentido, de trabajar con diputados de la oposición con los que te puedes sentar a escribir una ley. Con otros directamente es una cosa catastrófica. ¿Por qué ¿no? primero la chicana que el crear juntos? Es parte del juego político. La chicana es parte del folclore. Yo soy de los que siempre dice la chicana siempre tiene que estar presente dos segundos de un discurso de 20 minutos y hay que tratar siempre de que el discurso no sea más allá de 10 minutos. Pero digo, lo que hay que ver, lo que uno tendría que ver es cuáles son los cambios sostenidos. Lo que los colombianos venían de una situación tremenda, ¿no? Estaban el narco, la guerrilla, tenían todo. Entonces decía, ¿se sale o no se sale de una situación así? Sí, tenés que salir de una situación así. Ahora, no vas a salir porque alguien venga de afuera a decirte cómo. A las naciones no le regala nada a nadie. O salen solas o no salen. Entonces, ¿qué miraría yo? El logro del día. ¿En qué avanzamos hoy? ¿Qué sostuvimos hoy? ¿Qué dilema difícil resolvimos bien? ¿Qué hicimos para poder perseguir la corrupción del pasado? ¿Qué hicimos para prevenir que no se provoque corrupción en el presente? ¿Se está haciendo eso? Yo creo que se está haciendo, sí, estoy seguro que se está haciendo. Los puedo aburrir con este tipo de cosas, pero me parece, digo porque son cosas muy interesantes. Cuando alguien viene y nos dice, yo estoy viendo que hay cambios y yo voy a poner lo mío, pero ¿sabes qué? Veo difícil esto y esto. Entonces vos te das vuelta como gobierno y decís, che, ¿qué pasa con esto y esto? Y no te voy a decir que a las tres cosas le encontramos solución, pero mínimo a una seguro que sí. Tenés una alternativa que en parte se usó y se usó mal
y este gobierno entiendo que la está considerando también, y que estaba curiosamente en Alberdi, en el sistema económico y rentístico. Alberdi saca la cuestión acerca de cómo mantener el espíritu de esta Constitución y que no cambie con las normas y regulaciones que vengan después. Y una de las soluciones que él propone es la firma de tratados internacionales que anclen determinados principios y que impidan, digamos, ese tipo de manipulación. Chile ha hecho muchos tratados de libre comercio, bueno, Argentina está negociando ahora con Europa y algún otro más que anda por ahí. Claro, partimos de una base difícil, porque la Argentina tenía, por ejemplo, tratados bilaterales de inversión y los incumplió a todos, tenía deuda y no la pagó, o sea que no nos cree nadie nada por ahora que firmemos nada, así que yo ya no sé cómo generar esa confianza, pero al menos habría que hacerlo. Nosotros pusimos plata a plazo fijo y no la volvimos a tener nunca, digamos. Bueno, que es un buen ejemplo, porque firmar las cosas tiene una consecuencia, que es cumplirlas, no solo firmar. Porque firmamos fácil cualquier cosa todos. Ahora es cumplirla. Entonces, yo creo que en esta nueva etapa hay mucho del exterior. Nosotros tenemos evaluaciones periódicas de la OCDE semanalmente. Y es un panel exigente, porque son los países a los que les ha ido bien. Digo, vos decías, copiemos a los que les ha ido bien, adaptémoslo a nuestras realidades, pero la verdad es así. Entonces, miramos mucho lo que hacen los neozelandeses, miramos mucho lo que hacen los chilenos, pero mucho, miramos mucho lo que hacen los canadienses y nos evalúan los franceses, los alemanes. Acabo de venir, por eso llegué tarde, a un panel de evaluación, y uno tiene que estar dispuesto, pero la evaluación más exigente es la que hace tu propio pueblo. Entonces el contrato más valioso es el que vos haces con la sociedad, porque si te retira la confianza a la sociedad, sonaste, viene la oportunidad del populismo. En cambio, si nosotros establecemos contratos claros y los cumplimos, los sostenemos, por eso yo digo, nosotros hoy estamos haciendo lo que le prometimos antes de la campaña, no es algo que se nos ocurrió ahora. Y se lo prometemos a los empresarios, pero se los prometemos a la gente pobre que está amenazada por el narcotráfico en los barrios más difíciles, porque hay que vivir ahí. Entonces, esos son compromisos, no es 1, 2 o 3, no es solo con las instituciones políticas o económicas, es con tu propia gente. Ese contrato nosotros no lo pensamos romper nunca. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Fernando, A ustedes, ahí tenemos a la gente de prensa que está muy ansiosa. Desde ya estás invitado a ver ahora los indicadores del mundo y cuáles son los 20 primeros, pero seguramente tenés que irte, así que te lo vamos a mandar grabado. Muchas gracias. Gracias. Fernando Sánchez nos acompañó, acá te vamos a descablear, así te podés ir tranquilo. Muchas gracias por venir. Me encantó, ¿no? Porque nos sirvió como para... es más, hasta generamos debate, ¿no? Yo te veía a vos muy efusivo, además quería inyectarlo acá un poco al amigo, y digo, no, si no me lo vas a sentar ahí en la silla a Fernando. No, pero siempre con onda de constructiva, por supuesto, y aportar cosas. Y el debate es bueno. Yo considero que las personas que están ahí, que están trabajando, les saco el sombrero. Creo que es muy, muy honorable estar en un gobierno en Argentina, y vos sabés que entras en un gobierno y ya de por sí tenés una situación complicada. No, y tener un hombre de la segunda, digamos, de la segunda fila, diría el secretario, debe ser los 3 secretarios que tiene Marcos Peña, el hombre al cual el mismo presidente dijo el tipo más importante de mi gobierno, ¿no? Hablando de Marcos Peña. Así que, bueno, tener a alguien que está sentado al lado de todo el día y hablemos de instituciones y le podamos contar esto acá, y además en vivo con mucha gente que nos está viendo de muchos lados, creo que es una señal importante, ¿no? Pero bueno, acá viene la pregunta. Vos ya conocés el resultado, yo no, ¿no? ¿Cuáles son los pole position? Bueno, vos y tal vez lo más importante sería preguntarte esto. En la pole position de los 20, ¿hay movimientos también o el que es estable sigue siendo estable? En general, el cambio institucional a esos niveles es bastante estable y por lo tanto los cambios se producen muy lentamente. De hecho, déjame decirte que desde que empezamos a hacerlo, hay 3 países que han ocupado las 3 primeras posiciones, son 12 años que venimos. Después lo hicimos para atrás, pero... 3 países. 3 países, siempre han estado en los 3 primeros puestos. Han cambiado entre sí, pero siempre ocuparon las 3 primeras posiciones. Parecen los exportadores argentinos de granos. Siempre son como 3, siempre. Que van bien. ¿Querés que mostremos el cuadro, por favor? Señor si se puede. director, a ver, si lo podemos ver. Ahí está, Nueva Zelanda en primer lugar. Los All Blacks, viste, son campeones mundiales también en esto. Suiza y Dinamarca. Esos 3 países han estado siempre
en las 3 primeras posiciones. O sea que a mí me parecía que Australia podía estar bien también, ¿no? Bueno, está a 10. Está bastante bien. No, Sí, 10. sí. No, eso, Porque si vos te pones a pensar, Nueva gran Zelanda puesto. y Australia son países que podrían ser muy parecidos a nosotros. Es más, el modelo neozelandés de pasturas, de lechería, de ovino, de muchas de esas cosas tenían que ver con cosas que hacíamos también en la Argentina. Nueva Zelanda nosotros también lo usamos de referente, porque Nueva Zelanda tuvo una decadencia también, y tuvo una injerencia del Estado en la economía también, y tuvo una flor de reforma con Ruth Richardson. Nosotros tomamos esa reforma de Ruth Richardson y es lo que proponemos. Eso fue en los 80, o sea, hace bastante tiempo, por eso está hace tanto tiempo así. Pero no es que siempre estuvieron así. Okay, no, okay. no. En los años 80, Nueva Zelanda era un país laborista, llamémoslo así, quebrado. Eso es lo que era en los años 80. Qué bueno, y seguramente vos del otro lado te estarás preguntando qué hicieron para cambiarlo. Bueno, claro, hicieron lo que dijo Sí, Agustín. Hicieron reformas que además, en forma interesante, al igual que Chile o al igual que Perú, por ejemplo, son reformas que continuaron y se profundizaron con gobiernos de otros partidos de pronto que vinieron después. No es que hubo ¿Y uno... algunos elementos de esa reforma? Por lo pronto hicieron una reforma del Estado muy profunda, muy profunda. No es reducir la cantidad de ministerios, reducir la cantidad de secretarías y subsecretarías, pero además aplicar las reglas del sector privado adentro del Estado. Se lo podíamos haber dicho a este gobierno, ¿no? Sí, una cosa que a mí no me gustó mucho fue que hubiera 23, 24 ministerios, ¿no? Me pareció como que era... Bueno, se lo hemos dicho en varias ocasiones, hemos hablado con ministros. Después cortaron dentro de algunos ministerios las secretarías, hicieron algunas direcciones, todo, pero viste cuando vos decís, che, no es demasiado. ¿Vos te acordás de las épocas de Ministerio de Ciencia, Cultura y Educación? Eran como 3 cosas en uno mismo. No sé si es too much, pero vos decís, todo eso hoy lo tenés dividido. Sí, pero además en Nueva Zelanda aplicaron las reglas del sector privado al sector público. Por ejemplo, la contabilidad. Empezaron a poner las reglas de contabilidad como se hace en el sector privado. Incluso tenían un auditor externo privado que iba rotando, cada 2 años tenían uno distinto, pero que auditaba todas las cuentas públicas. Entonces vos tenías cada sector, cuáles eran los objetivos y qué es lo que tiene que hacer. Y con medidas objetivas para poner premios y castigos adentro del Estado, ¿no? ¿Cómo hicieron para promover la actividad privada, ¿no? Porque, por ejemplo, Nueva Zelanda es uno de los países que es un gran actor, por ejemplo, en todo lo que es la industria láctica, ¿no? Si el tipo no es el gran productor, sin embargo, es un gran actor en todo lo que es el comercio mundial. Fundamentalmente, promover la actividad privada, lo que hay que hacer es no promoverla, es no molestarla. Vos tenés que dejar, por ejemplo, hay una diferencia, te diría casi ideológica que tenemos con el gobierno, cuando ellos creen que tenés que ir viendo sector por sector qué es lo que tenés que hacer. El análisis por cadenas. Análisis por cadenas. Yo creo que tiene que ver un poco también con, como si yo te dijera, mirá, antes de un chico mandar a la universidad se le termina el secundario, ¿no? Como que de repente me parece que lo que están tratando de ver es cómo ayudan. Yo te digo, por ejemplo, tengo empresarios privados, hoy justamente uno que es ganadero y es Silvo Pastoril, tipo muy contento con las 4 reuniones del presidente con la cadena forestal, de toda la industria forestal. Sí. Porque tenía todos sus ministros. Entonces, viste una cosa cuando está el jefe y mira y dice, che, vos, que no, acá el gerente de finanzas no me da la guita. ¿Cómo vos no se la das? Y acá aparentemente el presidente hace eso. En nuestra visión, eso no funciona. Y en la visión de Nueva Zelanda no funciona. Porque esa puede ser una reunión para buscar más subsidio para el sector también. No, pero por ejemplo, en estos casos, yo te digo particularmente estos casos que conozco. Industria maderera, que es muy importante. La Tambera recién se reúne y una que yo le doy una manija bárbara, pues soy un enamorado del boom ganadero que vender caviar argentino en el mundo. Van 6 reuniones con el presidente, una creo que él no pudo asistir, y son un avión a chorro. Ahora, ojo, va gente del sector privado. Te digo, fíjate por qué no funciona. Porque vos estás mirando, la economía son 43 millones de personas que están en Argentina con ideas nuevas, algunos de ellos. Ahora, esas ideas nuevas, los nuevos sectores que todavía no existen, nunca van a estar en esa mesa. Siempre en esa mesa van a llegar los que van llegando a lograr estar al lado del presidente. Si la tecnología la dirige el ministro de Tecnología, entonces vas a tener un proyecto, él está al tanto, el ministro está al tanto de un proyecto del pelo de llama en la Puna de Atacama y de no sé qué cosa en la Tierra del Fuego. Bueno, pero ahí la que no funcionarían bien son los distintos eslabones que están constituidos por instituciones privadas. Porque vos tenés, por ejemplo, en esta ganadera, tenés la Cámara de la Industria Avícola, que está conformada por empresas privadas de la industria avícola. Vos me decís, ¿están todas, Ricardo? No sé, pero están la mayoría. Pero ese no es el punto. El punto es, o por lo menos mi punto, el punto que estamos tratando de hacer es, vos lo que tenés que tener son las reglas de juego pareja para todos.
No tenés que estar mirando cómo soluciono tu problema y cómo soluciono... No. Y no es una forma esta de al principio pasar el secundario construyendo las reglas para después dejar de tener esas reuniones y que estés en la universidad. Yo creo que no, que ha pasado exactamente al revés. Cuando empezaron a hacer esa idea de empezar con la industria infante en Argentina, que fue en la época de Perón, o un poco antes incluso de Perón, la verdad es que la Argentina en ese momento tiene una industria pujante. Antes de la intervención del Estado, la industria argentina tiene una industria pujante. Se habla del modelo agroexportador, y la realidad es que Argentina llegó a estar entre los primeros 10 países del mundo durante más de 60 años. ¿Y sabés qué crecía más rápido? La industria, más rápido que el campo. De hecho, crecía tan rápido que la pasó, y la industria superó al campo. Y la industria era diversificada, competíamos con los primeros países del mundo, competíamos con Inglaterra en la industria textil. El mejor país del mundo era Inglaterra y nosotros teníamos una industria sombrerera que era extraordinaria. Teníamos metalmecánica, nos faltaba industria pesada, ok, nos faltaba algunos pendaños, sin duda, pero competíamos plenamente. Empezaste a protegerlas con esta idea. Entonces empiezo a ver, bueno, ¿cómo te protejo para que después puedas competir, bla, bla, bla? ¿Qué pasó? Ya no podíamos competir más con Inglaterra. Entonces resulta que con los países centrales no podíamos competir, nos protegían de ellos. Después no podíamos competir tampoco con los países como China y demás, porque, y bueno, ¿por qué? No, nosotros porque tenían capital, y esto porque tienen mano de obra barata. Y ahora no podemos competir con Latinoamérica, ¿no? Y no podemos competir con México, pero tampoco podemos competir con Brasil, estamos viendo a ver si podemos volver a reconstruir. Nos han pasado en todo ese lapso, a partir de la década del 50, Argentina empieza la decadencia. ¿Y qué pasó? Primero nos pasaron los países nuevos, como Nueva Zelanda, todo el sudeste asiático, entonces nos pasaron el trapo. Después nos empezaron a pasar el trapo a algunos países latinoamericanos, como Chile. Bueno, ahora nos gana Botsuana. Entonces digo, la libertad económica es lo que te produce la mejoría de los países. Esa es la realidad y es lo que no queremos comprender. Toda esta dirección del Estado para la economía no funciona, no ha funcionado en ninguna parte. Entonces, porque aún cuando mirás los países nórdicos, Martín nos puede contarnos un poco de eso. Sí, ahora seguimos con el ranking. ¿Cómo es la libertad económica? Estamos en Nueva Zelanda porque nos entusiasmó. Pero vamos a uno, ya se enganchan con uno, no llegamos más. Y bueno, para el número 20, prepárate vos del otro lado. Vamos a ver, venga, pongamos de nuevo el cuadro. Es verdad, ni Dinamarca. Es verdad que aparecen ahí los países nórdicos, porque fijémonos que está tercero Dinamarca, cuarto Suecia, quinto Noruega, sexto Finlandia, ¿no? Aparecen los países nórdicos pero al mismo tiempo, pero si vas, por ejemplo, perdón, ahora después voy a ir a los últimos 20. Si los ves en cuanto a las instituciones políticas, más todavía aparecen los nórdicos ahí en primer lugar. Mirá, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca. En la ganaron a Nueva Zelanda. Sí. Si vas a las instituciones de mercado, aparecen Singapur y Hong Kong en el primer lugar, pero, y acá siempre quiero llamar la atención, Nueva Zelanda está en tercer lugar. Dinamarca está séptimo en términos de calidad de las instituciones de mercado. Suecia está 11, ese país que nos dicen que es el modelo del socialismo, etcétera, 11 en calidad de instituciones de mercado. Finlandia, 12. Bueno, ahí es donde viene el socialismo democrático. Sí, Noruega, 16. O sea, no son países. Todos sabemos que, por ejemplo, en Suecia las empresas pagan menos impuestos que acá. Hay una alta carga impositiva sobre los individuos, eso es correcto. Pero las empresas que compiten en todo el mundo pagan menos impuestos que en la Argentina. O sea que está la protección que dice Agustín. Y son países abiertos al comercio, se respetan lo del derecho de propiedad y los contratos. Por eso tienen alta riqueza, que después es verdad, después de pronto tienen programas para redistribuir, sean cuestionables o no. Pero acá partimos al revés, acá primero queremos redistribuir lo que no creamos. ¿Viste? Primero empiezan por redistribuir y nunca tener la oportunidad de generar riqueza. Ponete de nuevo el ranking de los 20 y te voy a pedir un ejercicio de creatividad. A ver. Tírame 2, 3 definiciones de eso. Para que la gente que está del otro lado lo mire y diga, bueno, a ver, Martín Krause como investigador que viene haciendo todo esto. Cuando mira esos 20, ahí está, te gustó, la entendiste. Claro. ¿Qué es calidad institucional? Control al poder, límites al poder. Eso es lo que es la calidad. Por ejemplo, una provincia como Formosa con un gobernador que hace 24 años que está, no entraría dentro de esto. No va. Y la posibilidad de que un secretario de comercio ponga precio máximo no es. Una provincia como San Luis, que tiene 2 hermanos que gobiernan, tampoco iría, ¿no? ¿Querés que te cuente una anécdota? Allá por el 2005, sería una cosa así, me invitaron a un almuerzo, venía el ministro de Economía alemán. Y en la época, ¿te acuerdas que prohibieron las exportaciones de carne? Sí, dejaron barcos en el medio. En ese almuerzo le pregunto al ministro de Economía alemán si él podía prohibir las exportaciones de algún producto alemán.
Se lo tuve que decir 3 veces porque no entendía. ¿Cómo? ¿De qué me está hablando? Digo, si usted puede prohibir... Pero no. Digo, yo no puedo prohibir ninguna exportación. ¿Cómo voy a tener? No tiene ese poder. El ministro de Economía de un país que es 50 veces más grande que nosotros en términos económicos, que está entre las 5 economías más grandes del planeta, el ministro de Economía ese tiene menos poder de lo que tenía es parte de lo que secretario decía de Comercio acá. Fernando, de este contrato social, ¿no? Esto que le gusta tanto decir a Lilita, ¿no? Cuando hay un contrato social lo respetás. Bueno, ¿no? Lo que hay es un límite al poder. No puede hacer eso. No puede, no importa. No puede. Ok. Cerrame un poquito lo de los 20 y tiramos una reflexión cada uno y así cerramos un poco. Bueno, lo de los 20 suelen cambiar poco. Ahí aparecen, como digo, los nórdicos, Canadá, Inglaterra, Australia, Irlanda. ¿Alguna anécdota de esto? ¿Alguna cosa de repente ahí que eso se mantiene muy, muy estable. Vamos a los últimos 20 también se mantiene muy estable. ¿Venezuela dónde está? Acá el último, perdón, acá se ve un poco mal, pero el último están a la izquierda y tal vez lo tendría que haber puesto al revés, y es Corea del Norte, obviamente, ¿no? Corea del Norte, y en América Latina, que después vamos a ver en más detalle, Venezuela en el puesto 183 de 191. Qué bárbaro, países que podrían hacer una transformación prácticamente en 4 o 5 años, ¿no? Porque si el enano maldito de Corea del Norte terminara de darse cuenta que si se asimila un poco más a Corea del Sur, tal vez en 10 años sería una potencia, y ni que hablar Venezuela, otro país. Sí, Pete ha estado viajando hacia Corea del Sur, así que en una de esas se empieza a aprender. Me da la sensación, puede ocurrir esas negociar cosas, de repente y darse cuenta, che, a ver, con que tire un petardo cada tanto, que además cada petardo que tira debe ser 1 millón de personas que se mueren de hambre durante 2 años, porque esos presupuestos deben ser magníficos, y dirá Gaucho, a ver, las reglas de juego son otras, ¿sabes? Yo sigo patoteando, pero Estados Unidos me va a tirar un petardo en medio de la ciudad. Y una reflexión de estos 20 y vamos cerrando. Yo creo que tenemos que apuntar. Argentina estuvo entre esos 20, aunque no hacíamos el índice en esa época, pero fuimos claramente número 1. Yo lo estudié el número 1 del mundo. O sea, en 1895 y 1896 Argentina tenía el mayor PBI per cápita. Número 1 del mundo. Yo había escuchado que éramos de los primeros 6, que eso creo que fue en 1885 a 1916, por ahí. La verdad es que estos indicadores son indicadores que no son perfectos, o sea que esto es hecho por Angus Madison, o sea que no es un argentino el que lo hizo. Es como cuando dicen si Vila fue o no el número 1 del mundo. Exacto, no había indicadores. pero lo que sí está claro es que durante 60 años estuvimos en los primeros 10 lugares del mundo, porque teníamos instituciones creíbles que funcionaban, comparado con las instituciones de esa época, que las instituciones en el mundo han ido mejorando, o sea que hoy estamos mejor que en esa época en muchas cuestiones, obviamente. Pero Argentina tiene que apuntar a esto, a estar nuevamente entre los primeros 10 lugares, te diría yo. Nosotros tenemos que tratar de imitar a Nueva Zelanda, que hoy Nueva Zelanda está en el número 1. Ese es nuestro modelo. Ahora, eso, viste, es difícil porque estás en el 119, ¿no es cierto? Llegar a eso, pero para que la gente no se ponga demasiado frustrada, porque eso va a tardar tiempo, lo interesante de esto es que muestra que el desarrollo y el crecimiento económico se desata con mejoras en la calidad institucional. Es decir, no es que se va a desatar cuando llegues al 10. Apenas empezás a subir la escalera, empieza a ocurrir. Fíjate que ese es el típico caso de China. China hace 30 años estaría más o menos como Corea. Y China empezó a mejorar, sobre todo en la calidad de sus instituciones de mercado, no las políticas, porque ahí no hay mucha democracia que digamos, pero sí empezó a mejorar en eso y desató un crecimiento fenomenal. Sí, ¿no? Si Corea del Norte pasara al lugar que hoy tiene la Argentina, que sería el país que más crece del mundo, pero, seguro. Claro, tal cual. O sea que son mejoras en la calidad institucional lo que desata el shock, digamos. Cuando vos mirás esto después de tantos años que lo venimos haciendo, ¿no? Y acá te pregunto primero por ahí vos, Agustín, y habiendo estado acá, un funcionario de primer rango, un hombre político, ¿a vos qué te dice de todo esto? ¿Servirá? ¿Impactará? Él habló también de otros indicadores, ¿no? Yo siempre digo, bueno, cuando hacemos esto me encantaría que a partir de esto que hacemos, ¿no? Vos investigando, la fundación dándole soporte, otras fundaciones que están aliadas con ustedes, nosotros desde acá, y yo digo, bueno, qué sé yo, todo este esfuerzo, ¿no? Ojalá impacte y sirva para algo. Por supuesto, la gente que está del otro lado y la audiencia que nos ve y todo, le va a quedar la idea. Seguramente muchos, yo en la radio y en otros medios voy a decir, contamente la Argentina aumentó 23 lugares y contagiaremos eso. ¿Impactará en el gobierno? Ya. Yo creo que es marginal, pero impacta. O sea, cuánto es muy difícil saberlo. A través de las redes a lo mejor logramos también Yo creo que claro, creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Creo que es los periodistas, las redes, nosotros. O sea, yo creo que es los que fueron a la marcha el otro día,
por la justicia. Yo creo que todas esas cosas van conformando. Yo creo que las marchas durante el gobierno anterior creo que tuvieron un impacto importante. Eran 1 millón de personas. Sí, sí. Pero una de las marchas fue por la justicia, si ustedes se acuerdan, ¿no? Y ahora, esta última marcha que fue la semana pasada, por supuesto no fue tan numerosa, pero en este momento es marcar la cancha también. La sociedad está haciendo un acto de presencia diciendo, bueno, estamos observando lo que está pasando, ¿no? Porque no estamos conformes, se ha avanzado, pero no nos podemos dormir, no estamos conformes con todo esto. Falta muchísimo para mejorar, ¿no? Profesor, muy bien. ¿Reflexión final? Bueno, por suerte, digamos, empezamos a tener al menos buenas noticias respecto de la Argentina. Muchos años haciendo esto y siempre tirábamos malas noticias. Era muy frustrante, la verdad que terriblemente frustrante. Y el resto de la región lo ve, el resto de la región está pendiente de expectativas. Espero que no se frustren las de ellos como las de nosotros, ¿no? Y que podamos seguir avanzando mucho más. De hecho, tenemos a nuestro vecino, Chile, que está en el puesto 24. Nosotros estamos 119, o sea, nos lleva 95 puestos. Mirad, ellos dijo acá que miraban a Chile. Bueno, si pudiéramos avanzar algo y acercarnos a esa posición, todo eso sería tremendamente además de positivo. algunos indicadores macro que son buenos, que es libertad económica, inserción en el mundo, acuerdos, hay uno que es interesante y que a mí me encanta recalcarlo, que es bajar notablemente la pobreza. Un país que era pobre, a mí me tocó en algún momento trabajar allá, estar con los chilenos y sobre todo después de los escarceos de guerra que tuvimos y después de Malvinas, y los tipos mirar y decirte, yo miraba Canal 7 porque no tenía otro canal, ¿viste? Y vos tenías el gusto y tenías que mirar Canal Argentino, y nosotros tenemos una pared acá y del otro lado del océano, y lo más cerca que tenemos es una isla a 3.000 kilómetros, ustedes en cambio están con... Claro, como diciendo, muchachos, y acá lo más ancho que tenemos son 400 kilómetros, que es lo que va de Mar del Plata a Buenos Aires, ustedes tienen un país con un montón de riqueza, y no están haciendo un pomo, ¿no? Y a mí me dolía eso, porque decía, cómo a veces, teniendo pocos recursos, Japón es un típico caso de ventajas comparativas pobres, pero ventajas competitivas altas, ¿no? Sí, bueno, toma el caso de los dos primeros que están ahí en la de calidad de las instituciones económicas, que son Hong Kong y Singapur. ¿Qué tienes? Nada, es una roca, un pedazo de roca ahí en el océano, no tiene ni un solo recurso natural, y son países que pasaron. Singapur hace 50 años era más pobre que Paraguay. Hoy tiene el PBI per cápita de Luxemburgo, ¿viste? Que es uno de los países más altos del planeta. Eso hay que tomarlo en cuenta y hay que mirarlo, ¿no es cierto? Esa gente, ¿qué es lo que hizo? Cambió la institucionalidad, sobre todo la institucionalidad de mercado en este caso, abriendo la economía, garantizando la propiedad, los contratos, moneda estable, etcétera. Y yo creo que una cosa que, como diría una reflexión mía por lo menos, es que hay un debate entre cultura y sistemas, ¿no? Entonces se dice que hay que cambiar la cultura para poder cambiar los sistemas. Y yo creo que es al revés. Vos cambiás los sistemas y las culturas van cambiando. Interactúan las dos cuestiones. Porque la primera sería imposible. En cambio, cambiar los sistemas porque un gobierno determinado y algún líder de la oposición se ponen de acuerdo, como pasó en España, y España cambió su cultura. Los sistemas, vos decís sistemas económicos, políticos... Los que habla Martín, las instituciones de mercado y las instituciones políticas. Entonces, si vos lográs cambiar esas instituciones de mercado y las instituciones políticas, pues se acuerda no solo el gobernante, sino también un opositor. La cultura del país también va cambiando porque se da va cuenta adaptando. Que lo favorece. Claro. Se va adaptando, porque la gente se adapta. Un argentino se va a Suiza y automáticamente actúa como un suizo, cambió toda su cultura. No, lo que cambió es el sistema. Claro. O sea, vos pones una cámara fotográfica en la autopista Ilia y la gente no pasa a 80 kilómetros. Y en el resto de las autopistas sí. ¿Pero por qué? Porque sabés que en la Ciudad de Buenos Aires te mandan la multa a tu casa. Claro. Entonces, una cámara fotográfica y la multa a tu casa, y cambió la cultura, por lo menos en ese pedacito. Y después ya te acostumbraste que no se te ocurre pasar ni de 60 ni de 100. Y si eso lo lográs hacer en todo el país, cambia la cultura. ¿La pasaste bien? Muy bien, muchas gracias, sí. Maestro. La pasé muy bien, muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho a Agustín Echevarne, director general de Fundación Libertad y Progreso, a Martín Krause, un gran investigador de todo esto y un hombre que le apasiona, y me alegro además por él, por nosotros y por vos del otro lado y por muchos de nuestros ciudadanos, los 43 millones de argentinos, que hayamos avanzado en esto. Yo estoy seguro que estos indicadores generan símbolos, ¿no? Estos son símbolos que muestran de una Argentina que va cambiando. Yo los voy a utilizar, como hago siempre, desde cada una de las trincheras, como comunicador, para tratar de mostrar que estamos ante una Argentina que va mostrando otras cosas.
Por supuesto, el agradecimiento a toda la gente de Fundación Libertad y Progreso, todo el equipo. No, mil gracias a ti. A Mercedes Colombres, una capa, porque todo este tipo de cosas se hacen cuando hay campeones, ¿no? Y en ese sentido, mi coequiper en Nueva Ola, de la cual vos fuiste nuestros primeros invitados y vos tenés que ser un invitado también. Gran programa. Cuando vengas con tu casco y tu moto, como venís siempre, ¿viste? Con casco y moto, ¿sí? Yo sí, pero yo no soy de acá. Vos sos yo soy de San Isidro. Yo sé que cruzar la frontera de la República de San Isidro. Te cuesta un montón, pero lo vamos a lograr. Vengo acá, pero tengo pasaporte para venir acá. Maestro. Bueno, y muchísimas gracias a vos por estar del otro lado. Como decimos siempre, esto lo vamos, si tuviste presente, bárbaro, si no tuviste presente o si tuviste presente activo en las redes, lo que vamos a hacer es editarlo, todo en HD, lo vamos a viralizar, para eso la Fundación Libertad y Progreso son unos campeones y nosotros también. Como decimos siempre, en la medida que lo compartamos aprovechando esto que es bárbaro, que es la tecnología al servicio de mejorar nuestra calidad de vida, bueno, habremos hecho un gran favor. Muchas gracias por todo. Nos seguimos viendo con vos acá en Canal AgroSitio.